Sí se ve, doctor. ¿Sí se ve? Sí, doctor. Ya. Entonces vamos a empezar con la clase, ¿ya? Me ha tocado desarrollar alteraciones metabólicas en el embarazo, entre ellas la diabetes mellitus y el hipotiroidismo, y las alteraciones de la tiroides, como el hipotiroidismo y el hipertiroidismo. En general, diabetes mellitus es la enfermedad metabólica y es la complicación eh, clínica, médica, más frecuente durante el embarazo, ¿no? Por mucho, ¿no? En relación a las otras. Si nosotros vemos la clasificación etiológica clásica de las diabetes, las podemos dividir en tipo 1, ¿no? Que se debe a la destrucción de las células beta, generalmente de origen autoinmune, tipo 2, predominantemente como un cuadro de resistencia a la insulina, que se va agravando. En otros tipos están consideradas las enfermedades del páncreas y otras endocrinopatías, incluso las de inducción farmacológica o las que se deben a infecciones. Y en último lugar, la diabetes gestacional. Pero esa es la clasificación etiológica clásica. Para nosotros nos interesa utilizar una clasificación que se da útil para utilizarla en el embarazo, ¿no? Entonces, según la clasificación durante el embarazo, se divide en diabetes pregestacional, que es cuando el diagnóstico ya se ha dado antes de la gestación, es decir, la paciente, la mujer sabe que ya tenía diabetes, ya viene con el diagnóstico de diabetes. Y la diabetes gestacional, que es cuando el diagnóstico se realiza cuando la paciente ya, cuando el diagnóstico se realiza cuando la paciente recién presenta el embarazo o en el transcurso de ¿no? Vamos a desarrollar primero diabetes pregestacional. El diabetes pregestacional incluye generalmente la diabetes tipo 1 y tipo 2. Cuando nos vamos al diagnóstico, cuando vemos el diagnóstico, este, eh, las pacientes que tengan niveles elevados de glucosa o que hayan sufrido de alguna complicación, van a ser rápidamente diagnosticadas, esas no plantean problemas diagnósticos, ¿ya? Entonces, pero las que no tienen esos niveles elevados, entonces podrían sí plantearnos algunos problemas, ¿no? Entonces, se utilizan algunos criterios. Por ejemplo, el de nivel de glucosa en plasma aleatorio mayor de 200 miligramos por ciento, que se acompañen de signos y síntomas clásicos como la poliuria, la polidipsia, polifagia y la falta de incremento de peso ante una ingesta adecuada de alimentos, ¿no? Otro criterio es el nivel de glucosa en ayunas mayor de 126 miligramos por decilitro o por ciento, ¿ya? Tenemos que tener en cuenta los umbrales para hacer el diagnóstico de la diabetes clínica o manifiesta en el embarazo, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos aquí graficado la glucosa plasmática en ayunas de 126, ¿sí? Tenemos para la hemoglobina glicosilada, la A1C, ¿no? El valor debe estar en al menos 6,5. Y también se considera una glucosa plasmática aleatoria, ¿no? De 200 miligramos, con confirmación posterior. Entonces, este, hay otro criterio que se está utilizando también, que es el de nivel de glucosa en plasma mayor de 200 miligramos por ciento, pero luego de 2 horas de una carga oral de 75 gramos de glucosa, ¿ya? Entonces, esos son los criterios que nosotros vamos a utilizar para el diagnóstico de diabetes pregestacional. Además, recuerden que en los cuadros de diabetes siempre hay un periodo previo en el que ya se evidencian las alteraciones del metabolismo de la glucosa, ya, que se conoce como un periodo de prediabetes o prediabético.
Ahora, ¿qué es lo que ocasiona la diabetes en el embarazo, ¿no? Entonces, tenemos que primero que sobre el feto puede producirnos un aborto espontáneo. Entonces, más o menos se ha descrito que hasta el 25% de gestantes diabéticas pueden sufrir de una pérdida precoz hasta en un 25%, o sea, es una cifra elevada, ¿no? Sobre todo cuando los niveles de la hemoglobina glicosilada, la 1C, han permanecido en un valor de mayor del 12%, o también cuando presentan glucosas persistentes preprandiales mayores a 120 miligramos por ciento en forma mantenida. También presentan, también estos fetos de madres diabéticas presentan un número incrementado de malformaciones, sobre todo cuando se trata de diabéticas tipo 1. En estos la incidencia se duplica, ¿sí? Y de estas malformaciones, ¿sí? En estas diabéticas tipo 1, más o menos el 50% son cardiovasculares. Entonces es más frecuente la presencia de estas malformaciones en la diabetes pregestacional, sobre todo en las diabéticas tipo 1. Más o menos se trata de explicar esta incidencia de malformaciones debido a las alteraciones del metabolismo de los lípidos, al aumento de radicales superóxidos tóxicos y al aumento de la muerte celular programada, como es la apoptosis. Bueno, son teorías nada más. Otro efecto sobre el feto es la presencia del polidramnios, que generalmente está definido como la presencia de un líquido amniótico en más de 24 centímetros, medido por la técnica del índice de líquido amniótico, o el ILA, ¿ya? Esto se da generalmente en el tercer trimestre, o es mayor en el tercer trimestre, y también se ha relacionado con una hemoglobina glicosilada elevada. La explicación para la presentación del polidramnios que se da es la poliuria, ¿sí? La poliuria fetal como reacción a la hiperglicemia. Eso es una teoría, ¿no? Aún así no está del todo explicada la presencia del polidramnios. Otro efecto sobre el feto es el parto prematuro o el parto pretérmino, pero generalmente este se debe a las complicaciones obstétricas o médicas de la misma diabetes. Pero sí hay una relación definida entre diabetes y parto pretérmino. Eh, otra, Otro efecto de la diabetes en, en el feto es el crecimiento fetal alterado. O sea, el crecimiento fetal alterado puede estar disminuido o aumentado, ¿no? Generalmente está disminuido cuando se acompaña de la presentación de malformaciones congénitas o también de la privación de sustratos cuando ya se evidencia enfermedad vascular materna avanzada en la madre, ¿sí? Y el crecimiento fetal puede estar aumentado, ¿no? Cuando se mantienen o se evidencian glicemias mayores de 130 miligramos por ciento en forma persistente. El crecimiento de estos, el crecimiento de estos niños es diferente al de los niños de peso grande para la edad, de los recién nacidos de peso grande para edad gestacional, porque el crecimiento más se ve más por la acumulación de grasa en el tronco y en los hombros, ¿sí? Esto predispone a la presencia o a la presentación de distosia de hombros en el momento del parto. Este crecimiento somático se debe principalmente a a la presencia de hiperinsulinemia fetal debido a la hiperglicemia materna. Ahora, se describe que afecta a casi todos los órganos del feto excepto al cerebro. Entonces, cuando vemos la curva de peso al nacer, ¿sí? Y comparamos la curva normal de los recién nacidos normales con la curva de los recién nacidos hijos de madre diabética, vemos que la curva está sesgada, ¿no? Sesgada hacia la derecha, y esto hace que
o describe, ¿no?, la presentación de fetos macrosómicos o de mayor peso en los hijos de madres diabéticas. Otro impacto sobre el feto es el fallecimiento fetal inexplicable. Entonces, en el mundo se han descrito que los hijos de madres diabéticas tienen una incidencia de 3 a 4 veces mayor la presentación de este fallecimiento fetal inexplicable. ¿Y por qué dicen que es inexplicable? Porque cuando se les hace la autopsia o se les examina, no se evidencian factores los comunes que puedan explicar la muerte fetal, como son la insuficiencia placentaria, el desprendimiento placentario, el retardo o la restricción de crecimiento intrauterino, y ni siquiera el oligohidramnios, ¿ya? Entonces, en realidad este fallecimiento fetal inexplicable está casi limitado a la presentación de la diabetes pregestacional, ¿sí? Generalmente estos fetos son grandes para la edad gestacional y la muerte se presenta antes del parto, al final del tercer trimestre. Se puede asociar o se asocia, ¿no?, al control deficiente de la glicemia materna. Ahora, la cetoacidosis por sí sola, ¿sí?, puede y causa, ¿no?, la muerte fetal intrauterina. Sobre el neonato, es decir, sobre el recién nacido, ¿sí?, la diabetes también tiene un impacto, ¿no? Entonces, en ellos produce alteraciones del metabolismo de los carbohidratos, presentados como hipoglicemia principalmente, ¿sí? Esto se debe a la hiperinsulinemia fetal, debido a la hiperplasia de las células beta de los islotes pancreáticos fetales, ¿sí? Y está definida como la presentación de glucosas séricas menores de 45, ¿no? En cuanto a la definición de hipoglicemia, los valores en realidad están entre 35 y 45. Acá lo estamos definiendo como menores de 45 miligramos por ciento, ¿sí? Otra alteración metabólica es la presentación de hipocalcemia, que está definida como valores menores a 8 miligramos por decilitro. En realidad la causa para la presentación de hipocalcemia no está bien explicada, no se ha alcanzado a explicar, pero se relaciona con las alteraciones del metabolismo del magnesio y del calcio, además de la presentación de asfixia o parto prematuro. También puede presentarse en el recién nacido hiperbilirrubinemia y policitemia. Esta hiperbilirrubinemia en realidad está en relación directa a la presentación de policitemia. Y esta policitemia está explicada por la presencia de una hipoxia fetal crónica, ¿sí? Que va a ser producto, ¿no?, de la hiperglicemia materna, que causa mayor afinidad materna por el oxígeno, además de un consumo de oxígeno aumentado en el feto. Todo esto va a hacer que aumente la eritropoyetina fetal, con la consiguiente producción de mayores cantidades de glóbulos rojos. Sobre el neonato, también se ha descrito la presencia de miocardiopatías. Estas miocardiopatías son descritas mayormente como una hipertrofia ventricular, ¿sí?, que puede verse desde el primer trimestre y hasta el tercer trimestre, pero que tras el nacimiento generalmente se tienen resolución espontánea. Entonces solo requieren control nada más, ¿no? Control ecográfico. Eh, También se ha tratado de describir las alteraciones sobre el desarrollo cognitivo, y hay algunos estudios que describen la presentación de una disminución en la puntuación del coeficiente intelectual, pero solo en alrededor de 1 o 2 puntos. Otros estudios describen la disminución de la memoria, ¿no?, en los lactantes menores cuando la evaluación ha sido realizada más o menos al año de edad. Y
también se ha visto asociado a los trastornos del espectro autista y también a las alteraciones del retraso en el desarrollo. En relación a la diabetes hereditaria, ¿sí? La diabetes tipo 1 solamente tiene eh, una posibilidad de ser transmitida alrededor del 3 al 5%. La que tiene más posibilidad de ser transmitida es la diabetes tipo 2, ¿no? Ya que cuando ambos progenitores tienen este antecedente, la posibilidad de que la descendencia tenga diabetes es acerca del 40%, ¿no? Ahora, la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2, que forman parte de la diabetes gestacional, se desarrollan en un ambiente favorable de factores genéticos y factores ambientales. Hay algunos estudios que le han dado a la lactancia materna un probable factor protector, pero esto no ha sido todavía bien determinado. Sobre la madre, la diabetes va a ocasionar todas las complicaciones que conocemos y que ustedes han visto en el curso de medicina, ¿no? Cuando la madre tiene nefropatías, entonces el impacto sobre el embarazo va a ser peor, sobre todo relacionado a la presentación de cuadros de preeclampsia severa. En relación a la retinopatía, se describe que es la única complicación que a largo plazo empeoraría en relación al embarazo. Es decir, que una gestante diabética que se embaraza podría empeorar en el cuadro de retinopatía y con el transcurrir de los años, ¿no? Bueno, la neuropatía diabética ya la conocen ustedes. Generalmente en el transcurso del embarazo esto no se va a presentar o no va a ser no va a presentar cuadros de gravedad. Lo que sí va a haber incremento de infecciones, ¿no? Sobre todo las genitales, como la presencia de vulvovaginitis o la presencia de vaginosis bacterianas, ¿sí? Y bueno, la complicación más severa que podemos tener en las madres diabéticas es la presentación de cetoacidosis diabética. Como les dije, las pacientes diabéticas, otra complicación sobre la mamá es la presentación de cuadros de preeclampsia severa, ¿sí? Entonces, sobre todo cuando la paciente que tiene diabetes también tiene hipertensión arterial crónica, la presentación de preeclampsia severa se multiplica hasta por 12. Las explicaciones se deben a la presencia del estrés oxidativo en todos estos cuadros. En cuanto a la prevención, se han intentado intervenciones con administración de vitamina C, vitamina E, en los cuales no han dado resultados, ¿no? Hasta ahora la única intervención que sí tiene cierto valor es la administración de, de ácido acetil salicílico en dosis bajas, ¿no? Entre 80 a 100 miligramos diarios, que debería de empezarse a dar en el primer trimestre en las pacientes con riesgo para desarrollar preeclampsia. Y si tienen diabetes, con mayor razón. Y si tienen hipertensión arterial crónica, con muchísima más razón. En cuanto al manejo de la diabetes durante el embarazo, ¿sí? Tenemos que dividirla en los diferentes trimestres, pero en general debería de iniciarse antes de la concepción, ¿sí? Con la finalidad de disminuir los riesgos de pérdidas tempranas, es decir, de abortos o de la presentación de anomalías congénitas ya descritas. El manejo debería iniciarse antes del embarazo, como les decimos, y se debe tender a, a llegar a los valores óptimos, ¿no? De glicemias definidas para los valores de control. Y también para la evaluación y el tratamiento de las complicaciones diabéticas. Me falta. Los valores para el control glucémico óptimo son en los niveles de glucosa a nivel preprandial entre 70 a 100 miligramos por ciento. Entonces, eso es lo que debemos de tender a tener.
con el tratamiento, ¿no? A nivel postprandial, a las 2 horas, niveles de 100 a 120 miligramos por ciento, y una media de más o menos menores de 110 miligramos por ciento. También se debería de iniciar antes de la gestación la administración de ácido fólico. Normalmente aquí nosotros damos 800 microgramos al día por vía oral, antes de iniciar el embarazo y durante el embarazo durante el primer trimestre o hasta la semana 12 o hasta la semana 14, ¿no? Para prevenir los defectos del tubo neural. Y esta dosis de ácido fólico se quintuplica si es que la paciente ya tiene un antecedente de un parto con un producto que haya tenido algún defecto del tubo neural. Entonces, durante el primer trimestre, el manejo se basa en el monitoreo de la glucosa. Y aquí se propende al autocontrol por parte de la madre. O sea, la madre debe de aprender a controlarse la glucosa mediante la utilización del glucómetro, ¿ya? Las pacientes con diabetes ya manifiesta deberían entrar a un programa de control de glucosa y recibir la educación para este control. Ahora, en relación al tratamiento con insulina, ¿sí? Lo que se usa o lo que usamos nosotros es las inyecciones diarias de insulina. Ahora se han descrito unas infusiones subcutáneas por bomba calibrada, esas no las tenemos nosotros, pero se describe que los resultados son iguales. Aún así, esta infusión en la teoría o en la literatura describe que logra un mejor control, ¿sí? Menos episodios de hipoglicemia. Eh, Como les decía, en cuanto al monitoreo, usamos o sea, propendemos a la utilización del glucómetro por parte de la paciente, aunque se han descrito dispositivos de monitorización continua, pero esos todavía no los tenemos a disposición. En cuanto a la dieta, se debe dar un mínimo de 175 gramos al día de carbohidratos, ¿no? Debería estar dividida en 3 comidas con 2 a 4 refrigerios. En el segundo trimestre, más o menos durante las 16 a 20 semanas, se debería valorar el dosaje de alfa-fetoproteína, realizar la ecografía morfológica para la detección de malformaciones del tubo neural, asimismo una ecocardiografía para verificar si es que hay presencia de anomalías congénitas cardíacas. En este segundo trimestre hay un periodo estable de la glucosa, pero luego le va a seguir un periodo de mayor requerimiento de insulina porque este periodo estable se va a acabar y la glucosa y el control de la glucosa se va a volver un poco más difícil, ¿no? En el tercer trimestre, ¿sí? Y el parto, siempre va a estar presente la amenaza de esta muerte fetal tardía, inexplicable. Entonces, más o menos a las 32 o a las 34 semanas se debe de iniciar con el recuento de los movimientos fetales por parte de la madre. También la monitorización periódica de la frecuencia cardíaca fetal, más o menos 3 veces por semana. Se podría realizar la evaluación de perfil biofísico y en algunos casos pruebas de estrés por contracción, es decir, el test de la infusión de oxitocina, ¿ya? El parto puede ser por cesárea, ¿sí? O por vía vaginal, pero más o menos debería llegar al término, ¿no? Próximo a esto. Aproximadamente a las 38 semanas podría ser. Generalmente se debería suspender, ¿no? La insulina de acción prolongada un día antes del parto y se debería usar insulina regular. Se debe hidratar adecuadamente a por vía intravenosa durante el trabajo de parto y después. En el puerperio generalmente durante las 24 primeras horas no requieren insulina y los requerimientos para los días siguientes van a fluctuar, ¿no? E incluso ya se podría iniciar la vía oral cuando sea necesario. En relación a la diabetes gestacional,
dijimos que era la diabetes que se diagnosticaba durante el embarazo, ¿sí? Entonces, eso da la conceptualización de que esta diabetes es inducida por el embarazo. De repente, por los cambios fisiológicos que se exageran en relación al metabolismo de la glucosa, ¿sí? Aquí también uno de los eventos que se van a desarrollar es la macrosomía fetal, ¿sí? Lo que va a propender al traumatismo materno y fetal, no es el traumatismo obstétrico. En el traumatismo materno se van a considerar los desgarros vaginales, perineales, y en los fetales la presencia de capo, de cabalgamientos, modelamiento cefálico y cefalomatomas. El, justo uno de los, no de los problemas, pero sí de los inconvenientes en el manejo de la diabetes gestacional son los criterios para su detección y diagnóstico, ¿no? Hasta ahora hay algunos consensos, pero no son definitivos. Pero sí hay algunos que ya se toman con más firmeza, ¿no? Por ejemplo, lo que sí está determinado es que el enfoque de 2 pasos, ¿sí? Es el que se debe de utilizar, es el más recomendado. Ahí es el más recomendado en relación al enfoque de un paso. Este enfoque de 2 pasos debería tener una característica universal, pero también se ha descrito que podría ser una detección selectiva en base a la evaluación del riesgo, debiendo calificar, ¿no? A las madres, a las gestantes, en 3 grupos, ¿no? De bajo riesgo, donde no se requerirían más pruebas rutinarias de glucosa en sangre. De riesgo medio, donde aquí sí tenemos que hacer la detección de la glicemia, de la glucosa o de la glicemia entre las 24 y las 28 semanas, empleando los métodos que ya vamos a escribir, ¿no? O en el grupo de alto riesgo, ¿no? En el que requiere mayor cuidado y mayores exámenes de laboratorio. Entonces, hay que tener en cuenta los valores umbral para el diagnóstico de la diabetes gestacional, que, por ejemplo, en este cuadro presenta para la glucosa plasmática en ayunas, para una prueba de tolerancia de glucosa oral a la hora y a las 2 horas, ¿no? Por ejemplo, en ayunas dicen que el umbral es hasta 92 miligramos por ciento, para la prueba de tolerancia oral en 1 hora en 180 y en 2 horas de 153. Más o menos son los valores que se deberían de manejar. Pero estos valores son con una prueba de tolerancia oral después de administrar 75 gramos de glucosa. Ahora, en el diagnóstico de la diabetes mellitus gestacional, se pueden usar también otros valores, ¿no? Por ejemplo, el famoso test de Sullivan, pero en este caso el que se recomienda es el de test Sullivan modificado por Carpenter o Constant, con estos valores. Es donde se administra glucosa y se toman las glicemias de control prepandriales a la 1, a las 2 y a las 3 horas. Entonces, este es el más utilizado hasta ahora, el más recomendado. La diabetes gestacional tiene efectos también sobre la madre y el feto, ¿sí? Sobre el feto, la macrosomía fetal siempre va a estar presente, con la misma descripción del, de la acumulación de grasa en el tronco y en los hombros que vimos en la diabetes pregestacional, ¿no? Que condiciona distocia de hombros y generalmente partos por cesárea.
la presencia también de hipoglicemia neonatal. Aquí estamos viendo que estamos poniendo en menos de 35, como les dije, los valores van de 35 miligramos por ciento a 45 miligramos por ciento, ¿no? Sobre todo cuando los valores de glicemia en la mamá son mayores de 200 miligramos por decilitro. También están asociados o en los efectos maternos la presencia de obesidad materna con un aumento del índice de masa corporal debido al aumento del grosor de la grasa subcutánea, preferentemente a nivel central, ¿no? O abdominal. También la presencia de hipertensión, dislipidemia y enfermedades cardiovasculares. En el manejo se considera un tratamiento farmacológico, ¿sí? Para, sobre todo, cuando no se logra tener glicemias menores de 95 miligramos por ciento en ayunas o postprandiales a las 2 horas en menores de 120. Entonces aquí toda esta terapia de ejercicios, de actividad física, de las indicaciones de la dieta, la dosificación del 40% de carbohidratos, 20 de proteínas y 40 de lípidos, y el monitoreo de la glucosa, todo eso va a seguir, ¿no? Pero a esto tenemos que agregar, pues, si con estas medidas no logramos mantener glucosas en ayunas menores de 95, ¿no? O glucosas postprandiales a las 2 horas en menos 120, tenemos que añadir un tratamiento farmacológico. Este tratamiento farmacológico generalmente va a ser con insulina, o es mejor con insulina, ¿ya? Aquí también hay no se pone, no hay una disconformidad, o sea, todavía no se ponen muy de acuerdo, no hay consensos muy definidos, ¿no? Pero sí se considera que la insulina es el tratamiento de primera línea, y principalmente porque la insulina no atraviesa la placenta, ¿no? Entonces, no va a haber efecto sobre el feto con el uso de la insulina, ¿sí? Y sobre todo usamos insulina cuando las glicemias en ayuno son mayores de 95 miligramos por decilitro, cuando el nivel postprandial en 1 hora es mayor de 140 miligramos por decilitro y a las 2 horas mayor de 120 por miligramos por ciento. Entonces, con estos valores podemos decidir el uso de insulina. Generalmente la dosis inicial va de 0,7 a 1 unidad por kilogramo por día, que se administra en dosis divididas, ¿no? Generalmente se combinan una insulina de acción intermedia y una corta, o una prolongada, ¿no? Generalmente en las dosis diarias, 2/3 de la dosis, ¿sí? Se dan en la mañana antes del desayuno y 1/3 en la noche antes de la cena. En la dosis de la mañana, 1/3 de la insulina generalmente se la dosifica con la insulina regular y 2/3 se le dan como la NPH, ¿sí? Es una insulina de acción larga, ¿no? Y en la dosis de la tarde, la mitad de la dosis se da como insulina regular y la otra mitad como insulina NPH. Entonces, es un esquema, una pauta de tratamiento cuando se maneja insulina, cuando decidimos iniciar con insulina. También se ha visto que se pueden usar hipoglicemiantes orales, pero no se olviden de que el medicamento de primera línea siempre va a ser la insulina, ¿ya? Entonces, este tratamiento con hipoglicemiantes orales se considera como un tratamiento farmacológico de segunda línea para las gestantes. Entonces, están descritas el uso de gliburida y el uso de metformina. Generalmente lo que hemos visto en la práctica clínica en hospitales que sí se usa la metformina, ¿no? Gliburida no hemos visto o no hemos sido testigos del uso de gliburida en las pacientes hospitalizadas, ¿no? Entonces sabemos que muchas se quedan con metformina y llegan a lograr un control adecuado de la glicemia. Entre las características del uso de gliburida es que está relacionado a un mayor peso al nacer, es decir, pueden presentar macrosomía e hipoglicemia neonatal. La gliburida atraviesa la placenta, ¿no? Y las concentraciones en el feto se han descrito en alrededor de las 2/3 partes de los niveles séricos maternos. En relación a metformina, también, o bueno, se ha descrito una disminución
del aumento del peso materno, una hipoglucemia neonatal y una mayor cantidad de partos prematuros. Las concentraciones séricas del feto son similares a los niveles maternos. En relación al manejo obstétrico de estas pacientes, ¿no? Se debe realizar el conteo diario de las pataditas o de las patadas fetales o de los movimientos fetales en el tercer trimestre, mediante una hoja de control en la cual la mamá debe de graficar los movimientos fetales y estas traerlas a los controles para poder ser observados por el médico tratante. La admisión hospitalaria se debe dar entre las 34 a 35 semanas para poder iniciar con el monitoreo cardiotocográfico más o menos a un ritmo de 3 veces por semana, ¿sí? Entonces, la inducción rutinaria del parto no debe ocurrir antes de las 38, 39 semanas, ¿no? Generalmente cuando se usa insulina, de repente debe iniciarse una semana antes, ¿no? Se debe considerar la cesárea electiva cuando el peso fetal estimado está por los sobre 4.500 gramos. En nuestro hospital consideramos macrosomía fetal un peso igual o mayor de 4.000 gramos, ¿no? Entonces nosotros este nivel o este peso o este ponderado fetal lo consideramos a ese nivel de 4.000 gramos. Eh, Se describe que debería de realizarse una evaluación postparto, ya que el 50% de estas pacientes van a desarrollar diabetes manifiesta dentro de los 20 años siguientes, ¿no? Nosotros hemos llegado hasta la evaluación del puerperio inmediato y a veces del puerperio inmediato, que es cuando vienen las pacientes a su control, ¿no? Pidiendo la glucosa plasmática en ayunas para ver si aún mantienen los niveles altos en forma persistente, ¿no? El resto de controles nosotros no los hacemos y pasa al control de medicina interna o del endocrinólogo, pero esta es la descripción del tiempo en el que se deben de realizar esas evaluaciones con los exámenes y el propósito para el que están destinados estos exámenes. Ahora vamos a pasar a los trastornos de la tiroides, siendo los básicos o los más frecuentes la presentación de hipertiroidismo y de hipotiroidismo, ¿sí? Vamos a empezar con hipertiroidismo. Eh, en hipertiroidismo se caracteriza por la presentación de una tirotoxicosis, ¿no? Entonces, la enfermedad más importante o más frecuente que produce hipertiroidismo en las gestantes es la enfermedad de Graves, que se caracteriza por la presencia de anticuerpos receptores de TSH que estimulan la tiroides. Entonces, los síntomas en el primer trimestre, ¿sí? Incluso aumentan por estimulación de la HCG, ¿sí? Eh, y más o menos dura hasta las 12 primeras semanas en los que el HCG mantiene sus valores más altos y cuando el HCG empieza a caer, disminuye esta estimulación y después de las 12 semanas, es decir, disminuye esta estimulación en la segunda parte del embarazo después de las 12 semanas, ¿no? En las características clínicas, la presentación de síntomas se caracterizan por presencia de taquicardia, tiromegalia, exoftalmia, falta de disminución de peso a pesar de un consumo adecuado en la dieta, y a nivel de laboratorio, una disminución de TSH con un aumento marcado de la T4 libre, ¿no? En relación al tratamiento, se consideran la aplicación o la prescripción de tionamidas, ¿no? Como el propiltiuracilo o el metimazol. El propiltiuracilo en dosis más de 50, 150 miligramos y el metimazol en dosis de 10 a 20 miligramos.
¿no? Lamentablemente, la aplicación del propio Brasil o el metimazol se han descrito problemas o hallazgos de atresia esofágica o aplasia cutis, ¿no? Acompañados de leucopenia, hepatotoxicidad, presencia de angas, que pueden dar lugar a vasculitis y algunas otras complicaciones fetales. Pero esto no deja, esto no hace que la aplicación de estas tionamidas deje de utilizarse, ¿no? Sobre todo del propiltiuracilo, que ya tiene años en los que se está utilizando. Como parte del tratamiento quirúrgico está la tiroidectomía subtotal, que generalmente cuando se decide realizar, se realiza en el segundo trimestre. ¿Sí? Ahora, la ablación con yodo radiactivo está contraindicado durante el embarazo, ¿sí? Eso recuérdelo, la ablación quirúrgica con yodo radiactivo está contraindicado durante el embarazo. Incluso cuando se, cuando se realiza y no se sabía que la paciente estaba embarazada, es factible de realizar un aborto terapéutico, ¿no? De una interrupción del embarazo, porque la presencia de malformaciones fetales es muy alta en estos productos si se diera esta situación, ¿no? Incluso cuando se les da el tratamiento con ablación, de ablación con yodo radiactivo, a los pacientes se les recomienda que no deben embarazarse hasta por un lapso de 6 meses. Eh, ¿Cómo complica el hipertiroidismo en el embarazo? Bueno, puede producir abortos espontáneos, está muy asociado a la presentación de partos prematuros, ¿sí? También al desarrollo de preeclampsia, incluso de episodios de preeclampsia severa, ¿sí? También insuficiencia cardíaca a nivel de la madre y la presentación de resultados perinatales adversos. Generalmente los hijos de estas madres hipertiroideas nacen eutiroideos y, pero en un pequeño porcentaje podrían desarrollar hipotiroidismo o hipertiroidismo con la presentación de bocio o no. Pero en todos los efectos, estos efectos para todo son pasajeros, ¿no? Pero sí requieren el control por parte del médico, del neonatólogo, que ya sería el que los controlaría. Eh, en relación al exceso de tiroxina, esto produce tirotoxicosis de bocio con la transferencia placentaria de inmunoglobulinas estimuladoras, ¿no? También podría producirse hidropesía fetal y la muerte fetal. Otra complicación ya muy peligrosa, ¿no? Del hipertiroidismo es la presentación como tormenta tiroidea e incluso como insuficiencia cardíaca, ¿no? Que generen insuficiencia cardíaca. Esto es debido a un estado hipermetabólico, pero aún así es poco frecuente. Puede originar cardiomiopatías por efectos de la tiroxina. Y algunos o la presentación de estos cuadros pueden originar en mortalidad materna, ¿no? En la posibilidad de mortalidad, de muerte materna. Entonces, esta cardiomiopatía generalmente se caracteriza por ser una miocardiopatía dilatada, pero generalmente son reversibles cuando se controla el cuadro, ¿sí? Con el tratamiento que se ha instalado. Lo que presentamos ahora es una pauta del tratamiento de la tormenta tiroidea, ¿no? Pero hay otros pautas descritas. Generalmente con la aplicación de tionamidas primero, luego yoduro, e incluso corticoides
y para controlar la frecuencia cardíaca fetal se plantea el uso de beta bloqueadores. También hay una asociación entre la hiperemesis gravídica y la tirotoxicosis, que se presenta como transitoria en el embarazo, ¿sí? La HCG comparte eh, unas terminaciones similares, ¿no? A la TSH, es por esto que estimula la producción de hormonas tiroideas, y eso es normal en el primer trimestre del embarazo, ¿sí? Entonces, se produce una sobreestimulación del receptor de TSH. Para estos casos no hay que dar medicamentos antitiroideos. También hay una relación, ¿sí? En la enfermedad trofoblástica gestacional. En algunos casos llega a producir tirotoxicosis. Entonces, más o menos se ha descrito entre el 25 y 65% de pacientes que cursan con embarazo molar que pueden generar esto. También debido a un aumento de la HCG. Entonces, el diagnóstico temprano y el tratamiento hacen y el tratamiento que es con la evacuación de la mola, ¿sí? El tratamiento ginecológico, obstétrico, es la evacuación de la mola, entonces se logra la normalización de los niveles de T4 libre. Hay una presentación del hipertiroidismo, denominada hipertiroidismo subclínico, que se caracteriza por la concentración sérica de TSH normalmente disminuido. No se asocia en realidad no se asocia a resultados adversos en el embarazo, por lo que no se recomienda que se deba realizar algún tratamiento, porque los medicamentos que tendrían que administrarse pueden afectar, ¿no?, al feto. Lo que sí se recomienda es una vigilancia periódica de las concentraciones de TSH y de TSH, ¿no? Algunos de los efectos de este hipotiroidismo subclínico descritos son la osteoporosis, morbilidad cardiovascular y progresión a tirotoxicosis en algunos pocos casos. Pero recuerden que no requiere tratamiento. Ahora vamos a ver lo que es el hipotiroidismo. La incidencia aproximada en el embarazo es del 2 al 12 por 1000 embarazos, ¿no? Dentro de los síntomas que presentan las pacientes es fatiga, estreñimiento, intolerancia al frío, calambres musculares y aumento de peso. La deficiencia de yodo y la tiroiditis de Hashimoto eh, pueden causar el bocio, o sea, el aumento del tamaño de la glándula. Y tiroiditis de Hashimoto es la principal o la enfermedad más común causante de hipotiroidismo en la gestante. Vemos bastantes entidades clínicas descritas en el espectro del hipotiroidismo. El primero y el más importante es el hipotiroidismo clínico o manifiesto, ¿no?, como ustedes lo conocen, que se caracteriza por niveles elevados de TSH y niveles bajos de tiroxina o T4 libre, ¿no? Como les dije, la tiroiditis de Hashimoto, ¿sí? Es la principal causa de este hipotiroidismo en el embarazo y se debe a la destrucción glandular de los autoanticuerpos, como anti-TPO y antitiroglobulina, ¿sí? Otra de las enfermedades que causan hipotiroidismo clínico es la enfermedad de Graves posablativa, ¿no? O sea, cuando ya recibe tratamiento y cuando la glándula ya no tiene función. Aún así, la presentación de hipotiroidismo clínicos graves es poco frecuente durante el embarazo, ¿no? Primero porque las pacientes que tienen hipotiroidismo tienen problemas de infertilidad. Entonces, pocas de estas se van a embarazar. Y otra causa de que este hipotiroidismo grave sea poco frecuente es que la incidencia de aborto espontáneo también está aumentada, ¿no? Entonces, en realidad,
pocas de estas pacientes son las que van a hacer cuadros de hipotiroidismo y en menor cantidad, las que van a presentar cuadros graves. Generalmente el hipotiroidismo en la gestación se debe a un aumento de la demanda de tiroxina. Esto está relacionado a la producción aumentada de estrógenos, que se ha descrito que comienza a las 5 semanas. En relación al tratamiento, el medicamento que se debe utilizar es la levotiroxina. Es un tratamiento de reemplazo. La dosis está descrita de 1 a 2 microgramos por kilogramo al día, o aproximadamente 100 microgramos por día. Y la vigilancia se realiza con la verificación de los niveles de TSH, cada más o menos 6 a 4 semanas. Después de esta verificación de los niveles de TSH, se hacen incrementos entre 25 a 50 microgramos. El tratamiento lo que propende, lo que quiere lograr es la normalización de los niveles de TSH, ¿no? Si se logra esto, se va a lograr la disminución del número de complicaciones y de la agresividad o de la peligrosidad de estas complicaciones. Las complicaciones que se describen en el hipotiroidismo manifiesto, ¿no? Son la preeclampsia, el desprendimiento prematuro de placenta normoinserta, también disfunción cardíaca, peso bajo al nacer y muerte fetal. Y otra complicación del hipotiroidismo que también está bien descrito y asociado a este cuadro es la presentación del parto prematuro. Entre los efectos fetales y neonatales están en función, están de acuerdo a que la función tiroidea, ¿sí?, depende del consumo adecuado de yoduro, ¿sí? Y también en que los anticuerpos maternos pueden atravesar la placenta y causar disfunción tiroidea fetal. El hipotiroidismo fetal en mujeres con tiroides de Hashimoto, aún así, con todo esto, solo se describe en alrededor del 1 en 180.000 recién nacidos vivos. Otro cuadro es el hipotiroidismo subclínico, ¿no? Hemos visto el hipotiroidismo clínico o manifiesto. Este es el que vamos a ver ahora, es el hipotiroidismo subclínico. Este hipotiroidismo subclínico se caracteriza por niveles altos de TSH y niveles normales de tiroxina. Se describen alrededor del 2% de las embarazadas con una tasa de progresión muy bajísima, ¿no? Es decir, que estas embarazadas con hipotiroidismo subclínico raramente van a progresar a hipotiroidismo clínico. Generalmente esta tasa de progresión depende de los niveles de TSH, ¿sí? Si los niveles de TSH son mayores, generalmente se ve que estas pacientes progresan en mayor porcentaje a un hipotiroidismo clínico. Igualmente, con la edad mayor de 36 años también se verifica una mayor progresión hacia cuadros de hipotiroidismo clínico, así como la presencia de otras enfermedades como la diabetes. Y también de acuerdo a la concentración de los anticuerpos antitiroideos. Acuérdense que son el anti-TPO y los antitiroglobulina, ¿sí? Entonces, los efectos que produciría en el feto serían la afectación en el desarrollo neuropsicológico fetal. También esto está descrito por algunos autores y otros no lo han encontrado cuando han hecho estudios, ¿no? Definitivamente el hipotiroidismo subclínico también está ligado al parto prematuro, al desprendimiento de placenta y a muerte fetal. Y en la madre a la presentación de preeclampsia grave y el desarrollo de diabetes gestacional. Entonces, la pregunta que cabría decir es ¿cómo se debería de estudiar este cuadro, ¿no?, de hipotiroidismo subclínico? Entonces, han habido bastantes discusiones, ¿no? Pero al final la recomendación es un cribado selectivo, ¿no? No es universal. Entonces, la mayoría de sociedades científicas recomienda la realización de cribados universales de disfunción tiroidea en el primer trimestre de la gestación, ¿no? Aún así,
es poco probable que progrese a un hipotiroidismo clínico durante el embarazo en las mujeres sanas, ¿sí? En mujeres que no tienen ninguna otra enfermedad, es poco probable que presentando un cuadro de hipotiroidismo subclínico presenten un cuadro de hipotiroidismo clínico. Ya para esto se debe realizar un perfil tiroideo TSH-T4 libre en cada trimestre para descartar la progresión a hipotiroidismo clínico. Esto es ya una vez hecho el diagnóstico de hipotiroidismo subclínico. Y la otra pregunta es si se debería de tratar, ¿no? Entonces, este cuadro muestra los resultados de la intervención, ¿no? En caso de hipotiroidismo subclínico, cuando se trató con tiroxina y cuando se trató con placebo. En realidad, no se ha definido un resultado o la disminución de estos efectos adversos en el embarazo y en el neonato con la aplicación de tratamiento en los cuadros de hipotiroidismo subclínico, ¿sí? Pero por la presentación de las gestantes que ahora se embarazan con mayores edades, eh, se pueden indicar el tratamiento con levotiroxina aplicando algunos criterios. Por ejemplo, cuando la TSH es mayor de 10 o cuando la TSH es mayor de 4 y presenta anticuerpos anti-TPO o antitiroglobulina positivos. Entonces, estos dos son criterios para la utilización de tratamiento en el hipotiroidismo clínico que se han descrito. Entonces, no todos los cuadros de hipotiroidismo subclínico se van a tratar. Hay otro cuadro clínico que es la hipotiroxinemia materna aislada. Este cuadro se caracteriza por la presencia de niveles normales de TSH, pero eh, la T4 libre está disminuida, ¿sí? Se describe con una incidencia del 1 al 2%, presentan una baja prevalencia de anticuerpos antitiroideos, ¿sí? Y no se recomienda el tratamiento con levotiroxina. A lo mucho se ha indicado que se debe cumplir con una suplementación adecuada con yodo para el tratamiento de esta entidad clínica. Otra entidad clínica es la enfermedad tiroidea autoinmune eutiroidea. En esta presentan autoanticuerpos contra TPO y tiroglobulina en alrededor del 6 al 20%. Pero generalmente los fetos y los productos son eutiroideos, ¿ya? Entre los efectos tenemos las mayores pérdidas tempranas del embarazo, mayor riesgo a progresión a enfermedad tiroidea o tiroiditis postparto, o sea, se relacionan con esas entidades. Ahora, a pesar de eso, no se recomienda ni un tratamiento ni un cribaje universal. Ninguna sociedad científica lo recomienda. Otra entidad clínica es la deficiencia de yodo. Ya sabemos que los requerimientos aumentan en el embarazo, ¿no? Debido a una mayor producción de la hormona tiroidea, un mayor aumento de las pérdidas renales fetales renales y a los requerimientos del yodo por parte del feto. Entonces, más o menos las recomendaciones para la suplementación con yodo están en alrededor de 220 microgramos durante el embarazo y 290 durante la lactancia. Otros sugieren 250 microgramos al día durante el embarazo y la lactancia, ¿sí? Eh, Niveles mayores a 300 microgramos por día podrían originar hipotiroidismo subclínico o tiroiditis autoinmune. Se ha descrito en algunos estudios la presentación de estas entidades clínicas. Aún así, lo que sí se recomienda es que nunca debería de darse, nunca debería de administrarse más de 500 microgramos por día, ¿sí? Por ningún motivo. Entonces, se ha descrito que la deficiencia leve de yodo no podría causar un deterioro intelectual, no está bien definido esto,
La deficiencia grave o severa sí produce o está asociada fuertemente a la presentación de cretinismo endémico, porque esto se da en lugares o en zonas determinadas, ¿no? Y la deficiencia moderada tendría efectos intermedios entre estos dos y muy variables. Otro cuadro sería la presentación de hipotiroidismo congénito, ¿no? Con una incidencia más o menos de 1 en cada 3.000 recién nacidos vivos. El efecto del hipotiroidismo congénito sería el retardo mental. Por eso, siendo esta una causa prevenible de retardo mental, se recomienda el cribaje universal en todos los recién nacidos, siendo el tratamiento el reemplazo agresivo y temprano de tiroxina, si es que se encuentra este hipotiroidismo congénito, ¿sí? Las causas de este hipotiroidismo congénito, más o menos un 80-90% se deben a agenesia de la glándula o una hipoplasia tiroidea. Y entre el 10 al 20% se deben a efectos hereditarios de la producción de T4 libre. Otro cuadro es la tiroiditis postparto. Aquí solamente algunas palabras, ¿no? Dentro de la definición de la tiroiditis postparto es que es una disfunción tiroidea autoinmune, ¿sí? Ligada a la presencia de la anti-TPO en un 90% o antitiroglobulina. Pero esta se da durante el primer año tras un parto en una mujer previamente eutiroidea. La incidencia de la tiroiditis postparto está alrededor entre el 5 y 10%. El cuadro clínico se da en dos fases. Una primera de características hipertiroideas que se deben a la destrucción de la glándula y la liberación de las hormonas, que muchas veces es asintomática, ¿no? Y generalmente se presenta en los 4 meses o en los 4 primeros meses posparto. Y una segunda fase hipotiroidea que se presenta entre el tercer y octavo mes, que generalmente es más sintomática, ¿sí? Ahora, se ha asociado bastante este cuadro clínico a la presencia de depresión postparto tardía. Entonces, cuando se ve un cuadro de depresión postparto tardía, debe estudiarse este cuadro, la posibilidad de este cuadro de tiroiditis postparto. Generalmente el tratamiento en la fase de hipertiroidez sintomático puede utilizarse beta bloqueantes. Y en la fase hipotiroidea, si la TSH es mayor de 10, entonces se recomienda iniciar la levotiroxina y mantenerla durante un aproximado de 6 meses, ¿no? Generalmente en el pronóstico está escrito que pasado un año pueden volver a niveles normales de TSH y T4 libre, pero se describe que entre un 20 y 50% pueden desarrollar hipotiroidismo permanente entre los 2 a 10 años, ¿no? Sobre todo cuando hay una presencia de anticuerpos anti-TPO positivos. Ya. Eso sería lo que tenía que presentarles. Hemos tratado de hacerlo lo más sucinto, lo más esquemático posible. ¿Tienen ustedes algunas preguntas? No, doctor, más bien le iba a preguntar si me podía pasar las diapositivas, por favor. A la delegada la vamos a pasar. Te las envío, ¿ya? A la delegada. Sí, doctor. Sí, doctor. Listo, entonces damos por terminada la clase y te envío las diapositivas. Muchas gracias, doctor. Ok, hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego.